justicia, es parte del esencial de las motivaciones de las decisiones de un juez. Entonces, en ese sentido, en la medida que no estemos convencidos de la gravedad de este flagelo, y yo creo que desde la Suprema Corte de Justicia que se ha hecho, incluso se ha reglamentado, el síndrome de la mujer maltratada fue definido por la Suprema Corte de Justicia. La Suprema Corte de Justicia tiene un departamento para el tema de equidad de género, pero necesitamos hacer más, y creo que pudiera ser un gran aporte con la visión del tema de violencia de género, porque se necesitan más jurisprudencia sustantiva sobre este tema. Perfecto, señor presidente, permítame. Voy a terminar diciendo, acotando, no solamente una... Porque ya hace rato, tengo 7 minutos pasados y me pasé la otra vez. Realmente, haciendo lo mismo, no se consiguen resultados distintos, como usted bien dice. Muchas gracias. Gracias, presidente. Magistrada, muchísimas gracias y mucha suerte. Muchas gracias. Acotando, no solamente una... Porque ya hace rato, tengo 7 minutos pasados y me pasé la otra vez. Realmente, haciendo lo mismo, no se consiguen resultados distintos, como usted bien dice. Muchas gracias. Gracias, presidente. Magistrada, muchísimas gracias y mucha suerte. Muchas gracias, presidente. Jenny Berenice Reynoso. Magistrada, buenos días, bienvenida. Recordarle que tiene 5 minutos para exponer libremente las razones que la llevan a querer ocupar un asiento en la Suprema Corte de Justicia. Pasados los 5 minutos, entonces pasamos a la tanda de preguntas, que será de hasta 15 minutos. Si alguna pregunta le resultare molestosa, se puede abstener de responderla. Puede hacer uso de la palabra. Muy buenos días, honorable presidente, muchísimas gracias. Y con usted a todos los distinguidos caballeros que integran este Consejo Nacional de la Magistratura, y permítanme, por favor, tener la distinción especial con la única dama, doña Josefa Castillo. Me alegra mucho ver un rostro femenino en el Consejo. Quiero iniciar esta presentación hablando muy breve de mi hoja de vida, porque estos minutos quiero utilizarlos para otros fines. Literalmente inicié en el sistema de justicia menor de edad, como paralegal voluntaria. Desde los 17 años comencé en la Cámara Penal de la Corte de Apelación de Santiago, también la Fiscalía de Santiago, fui paralegal voluntaria. Más de la mitad de mi vida la he dedicado al sistema de justicia penal. Tengo 15 años como Ministerio Público. Como Ministerio Público he sido fiscal de investigación de criminalidad organizada, fiscal litigante, y he dirigido 2 de los 3 distritos judiciales más importantes del país por 10 años. Tengo 2 maestrías, varias especialidades, pero no quiero, como le decía, hablar de eso. He recibido también reconocimiento, y de esos reconocimientos quiero resaltar 5 de ellos que fueron otorgados por el Ministerio de Administración Pública, que nos otorgó el Gran Premio a la Calidad en la Fiscalía de Santiago, máximo galardón que se otorga a las instituciones del sector público que obtienen resultados de excelencia. Igual medalla de oro en el mismo premio, y en la Fiscalía del Distrito 3 medallas de plata por los resultados obtenidos. Pero pienso que este escenario, más que hablar de la hoja de vida de Jenny Berenice, que ustedes la tienen, quiero decirle
¿Cuál es la visión que tendría Jenny Berenice como juez de la Suprema Corte de Justicia en caso de ser electa? Y dentro de esa visión de Jenny Berenice está, Jenny Berenice, por ejemplo, no cree en la pena de muerte. ¿Y por qué Jenny Berenice no cree en la pena de muerte? Porque creo que es contraria a lo que es un Estado de Derecho, y nosotros somos un Estado social, democrático y de derecho. Además, en virtud de eso, he trabajado fuertemente para combatir las ejecuciones extrajudiciales. Por eso en mis decisiones se reflejarían fuertemente sanciones contra este tipo de decisiones. También pienso que es necesario que haya desde el sector de justicia más confianza en la ciudadanía, y esa confianza la va a generar la transparencia, la vamos a generar nosotros. Esa desconfianza lleva también a una pena de muerte ilegal, que son las famosas ejecuciones que se hacen cuando hay linchamiento porque las personas no creen en el sistema de justicia. En las decisiones nuestras se reflejarían criterios atinentes a la equidad de género. Creo en la equidad de género como especialista en la materia, creo en la equidad de género, pero además los derechos fundamentales de la mujer tienen que ser también tutelados en condiciones de igualdad, y eso lo dice la Constitución. No creo que sea el principio de eficiencia contrario al principio de garantía. Podemos ser garantes, pero cuando incurrimos en una mora excesiva, ¿hay cumplimiento al principio de garantía efectiva? ¿Hay cumplimiento a la tutela efectiva del Estado de Derecho? Considero que no. Otra de las cuestiones que se reflejarían en las decisiones en caso que llegue a la Suprema Corte de Justicia, me inscribo fui formada en la escuela francesa, pero después que tuve oportunidad de hacer una maestría y de seguir estudiando, hoy se puede decir que soy de la escuela de pensamiento de la imputación objetiva. Me inclino más hacia el derecho alemán y en las decisiones se reflejaría. Pero no solo lo ha hecho Jenny Berenice, el legislador de alguna forma lo ha hecho. El Código Procesal Penal tiene mucho que ver con el derecho alemán y nosotros tenemos algunas tendencias en el código que estamos ahora mismo en discusión. También tengo el criterio que los actores del sistema de justicia debemos involucrarnos más en las reformas procesales y en las reformas legales, porque ese no es un insumo importante de nuestro trabajo. Y cuando acudo a vista pública, por lo general no es frecuente que encontremos actores del sistema de justicia. En ese sentido he participado y he colaborado en varios proyectos de reforma, como la ley de lavado de activos, como el Código Procesal Penal, que necesita reforma, porque la reforma del Código Procesal Penal fue una reforma irregular, aunque fue legal y constitucional. ¿Por qué digo que fue irregular? Entra en vigencia porque el Congreso no revise en el tiempo establecido las observaciones que hace el Poder Ejecutivo, y por eso hay cuestiones que inclusive pudiéramos decir que son contradictorias en lo que tiene que ver con el Código Procesal Penal. Sé que agoté los 5 minutos. Sí, gracias, honorable presidente. En ese sentido también hay otras cuestiones en que puedo decir, no creo en el derecho penal del enemigo que Jacob establece, no soy de esa escuela, pero sí creo en que hay que establecer un sistema de garantía especial para los casos de criminalidad organizada. Como investigadora por más de 10 años de casos de criminalidad organizada, sé que y hay países que, como por ejemplo en Inglaterra, que han establecido un sistema especial. También estoy convencida de que desde el sistema de justicia se puede influir de manera positiva en el tema de seguridad ciudadana, que tengo serias observaciones con el tema de seguridad ciudadana, y que también se puede influir incluso en el tema económico, porque la economía, la seguridad jurídica se vincula mucho con la economía y con la inversión extranjera, y para eso en esta parte el sistema de justicia tiene una parte sumamente importante. Estoy convencida que es posible cumplir con el plazo razonable y que es posible combatir la mora judicial. Pero una de las frases de batalla que llevo en mi vida es: haciendo lo mismo no se consiguen resultados distintos. No es posible que la justicia siga gestionando
casos, conflictos entre partes en la era de la tecnología con los libros récord de hace un siglo. Vamos a gestionar la justicia distinta. Vamos a gestionar la justicia desde la era de la tecnología. Vamos a facilitar el acceso ciudadano a la justicia y creo que también en ese sentido se reflejaría parte de la visión que tengo. Creo que también la jurisprudencia dominicana se ha convertido excesivamente procesalista y no hemos apartado del derecho sustantivo. El derecho sustantivo es el verdadero derecho. El derecho procesalista es como el carro por el que transita, es la vía por la que transita, vamos a decir, el carro, que es el derecho sustantivo. Pero eso tiene mucho que ver con las partes también, no solo con los jueces. Entrada, lamentablemente hay que cumplir con el plazo razonable. Totalmente de acuerdo. Se fue el tiempo. Cualquier cosa le agreguen en Sí. la tanda de preguntas. El senador presidente me ha pedido la palabra. Sí, mire, buenos días, magistrada. Buenos días. Antes de formularle la pregunta, quiero hacer una precisión respecto de las observaciones que hace el Poder Ejecutivo a una ley. Y es de que a los fines de vencer la resistencia o el silencio del Congreso, el constituyente del 2010, en su artículo 103, establece y previó que transcurridas 2 legislaturas, si el Congreso no la conoce, se tendrán como aceptadas esas observaciones. El 103. Ahora bien, de conformidad con el numeral 1 del artículo 185, es atribución del Tribunal Constitucional conocer de manera directa de las acciones en constitucionalidad. El artículo 188 de la propia Constitución también prevé que los tribunales ordinarios, cual que fuese, podrán conocer de la excepción de constitucionalidad. Ahora bien, vamos a suponer que un tribunal, conociendo una excepción de constitucionalidad, la rechazó. La parte perdidosa, en ese caso, podría recurrir ante el Tribunal Constitucional luego de haber sido rechazada la excepción de constitucionalidad. De manera directa no. De manera directa no puede recurrir al TC. Tendría que recurrir si tiene abierto, y pongo un ejemplo, si estamos conociendo una audiencia preliminar y una parte plantea una excepción de inconstitucionalidad y le es rechazada, tiene el sistema de recurso abierto, pero de manera directa, en el ejemplo que usted pone, no podría, porque el TC tiene una forma muy específica de cómo se recurre y no podría, en ese ejemplo no podría. Aunque sí tiene el derecho de recurrir, pero no es la vía correcta, sería desestimado, inadmisible, perdón. Germán. Dice, ¿cómo armonizar la visión estrictamente tecnológica con la visión humana cuando en el ámbito infraccional se juzga al hombre y no a la tecnología? Esa pregunta es excelente, señor presidente de la Suprema, es excelente. Yo estoy convencida de que es posible armonizarlo de manera, y de hecho tenemos ejemplos ya. En Corea del Sur, los litigios civiles, una gran parte, se conocen por la vía electrónica. Las partes plantean sus inquietudes por la vía electrónica y después, por la vía electrónica, reciben la respuesta jurisdiccional. Otra de las cuestiones que tenemos problema es con el conocimiento de los procesos y se ahorraría. ¿Y cómo nosotros podemos llevar eso que pudiera parecer bonito y que su pregunta es, pero está bien, eso cómo lo llevamos a la práctica? Y yo diría, nosotros lo llevamos a la práctica de manera fácil. Y existe en la tecnología lo que son los software, inclusive existe la industria del software libre, que quizá no es recomendable para el sistema de justicia porque el software libre dicen que no es tan seguro como los software que son ya con un sistema de codificación distinto. Pero ¿por qué no? ¿Qué impediría que secretarios que ahora manejan libros manejen sistemas? Y que en esos sistemas se introduzca la información y que si Juan Pérez desde Samaná quiere saber de su caso, no tiene que venir hasta la Suprema Corte, sino que por vía electrónica el secretario que llevaba el libro tiene en el sistema del software
los procesos, pero también podemos utilizar los software para la fijación de las audiencias. Si un imputado está privado de libertad y recurre y el otro no está privado de libertad, la audiencia no deberíamos buscar en el libro qué fecha es la disponible. Debería el software decirme en función de esa realidad de que ese imputado está privado de libertad, él debería tener preferencia para el conocimiento de su audiencia, y eso podemos hacerlo desde el software libre, pero el software libre me puede computar los plazos. En la Fiscalía del Distrito nosotros desarrollamos varios software libres en el que logramos del 2012 al 2018 eliminar las intimaciones, porque el software me decía y ponía una alerta roja, faltan 20 días para el proceso vencerse. Y es posible porque los actores del sistema tenemos una gran carga laboral. Y ese talento humano del personal administrativo, que en términos generales es muy bueno, si en lugar de trabajar con documentación, en lugar de buscar un expediente por una semana porque se extravió, porque no está en un sistema digitalizado, porque no escaneamos los procesos. En la Fiscalía del Distrito escaneamos casi 22,000 procesos. Y cuando usted iba al despacho a preguntar por un proceso, no tenía que esperar 3 días que lo buscaran. Desde la computadora del escritorio podía acceder al sistema de la Fiscalía y podía darle una respuesta al ciudadano. La justicia tiene que ser oportuna y la justicia tiene que ser rápida para que pueda ser efectiva, para que pueda cumplir con su fin último, que es darle una respuesta en el caso de que esa persona busque una información, busque una orientación en el sistema de justicia o busque una decisión, y esa decisión debe ser dentro de un plazo razonable, porque si la decisión no es dentro de un plazo razonable, no hay tutela efectiva de ese derecho. La tutela efectiva del derecho está, dice la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, estrictamente vinculada al plazo razonable. Muy bien. Es que hasta ahí está muy bien, pero al infractor hay que verle la cara. Sí. El juez tiene que verle la cara al infractor. Entonces, ¿hasta dónde llega lo que es estrictamente tecnológico a lo que es estrictamente visual, para verle la cara y hasta ver cómo camina el imputado? Totalmente de acuerdo, porque los principios básicos del proceso, sobre todo de materia penal, que son como la inmediación, que quiere decir que el proceso se conoce con la presencia ininterrumpida de las partes, la contradicción tienen que darse. Nosotros no estamos proponiendo que los principios que informan el proceso penal se dejen a un lado en modo alguno, pero sí que se armonicen, y hay muchas formas que se pueden armonizar, y hay ejemplos a nivel nacional incluso y a nivel internacional de que es posible. Magistrado Jean Alain. Gracias, señor presidente. Buenos días, magistrada y colega. En el marco del Plan Nacional contra la Lucha de Violencia de Género y dentro de los esfuerzos que se han realizado, hay una acción que ha encontrado, discusión entre parte y parte, y me refiero a la posibilidad de establecer un registro de agresores sexuales, como existe en Estados Unidos y en otras partes del mundo. Y la discusión entre, quienes apoyan esa iniciativa y quienes dicen que no es posible, se vierte en el siguiente sentido. De un lado, artículo 44.4 de la Constitución, que permite, luego de una apertura de juicio, el que se tenga en registros públicos en ese sentido, pero por otra parte, la presunción de inocencia, derecho a la imagen y otros derechos que salvaguarda la Constitución. A su entender, entre estos dos escenarios, ¿ve como posible la existencia de un registro de agresores sexuales como existe en otros países? Sí, estoy totalmente de acuerdo con un registro. Existen en varios estados de Estados Unidos, hay otros países que también tienen el registro. Y de hecho, en la República Dominicana existe una ventaja que otros países no tienen, y es algo que usted
de manera muy atinada, señalaba, la Constitución Dominicana establece la posibilidad de que a partir de la apertura a juicio hayan registro público. E incluso yo le pudiera decir, sin ánimo de dejar aquí el ánimo de que estoy cuestionando al constituyente o al asambleísta, que esa disposición de la Constitución Dominicana es contraria a la corriente internacional que establece que antes de que haya una condena con la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada haya un registro público. La doctrina y la jurisprudencia internacional mayoritaria va en ese sentido. En República Dominicana vamos a decir que nos movimos a un poco al lado más conservador en ese aspecto, a pesar que la Constitución del 2010 es una constitución que puede ser considerada una constitución muy avanzada. Pero sí, en ese sentido, amparado en esa disposición que usted cita, sí pudiéramos tener el registro público. Pero quisiera ser un poco más garantista y decir, la propuesta que haríamos es que no sea desde la apertura a juicio, que sea desde la condena definitiva. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo, pero no estaría de acuerdo desde la medida o desde la apertura, mucho menos desde la investigación, pero sí desde la condena de esa persona, que haya un registro público, pero que ese registro público se le puede incluso poner reglas para su uso y para la utilización de esa información, para que esa información en los estados que en Estados Unidos existe, no es que se anda publicitando, es que si como directora de un colegio yo voy a contratar a un profesor, yo puedo acceder a esa fuente de información y así evitar que una persona que haya sido condenada por abuso sexual contra niños, niñas o adolescentes me esté dando docencia en el colegio. Entonces sí estaría, honorable magistrado, sí estaría totalmente de acuerdo, pero bajo esas condiciones, no desde la medida ni siquiera desde una condena en primer grado, cuando la sentencia adquiera la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada. Muchísimas gracias. A usted. Diputada Castillo. Buenos días, Jenny Berenice Reynoso. Tu participación revela un gran dominio de los aspectos técnicos del derecho, pero además de una visión de desarrollo tecnológico aplicado a todos los procesos que creo que serían importantes en la Suprema Corte de Justicia en términos generales para que nuestro país pues se acomode a todo lo que son los avances y así también ponerle un poco más de rapidez a el tema esto de la mora y todas las quejas que existen en los tribunales de cómo se asumen algunos procedimientos y procesos. Pero el Estado Dominicano tiene una gran deuda con la mujer dominicana y siento que se ha violentado la Constitución de la República cuando se plantea la equidad de género en todos los espacios en un país como el nuestro. Y en que estamos nosotros a nivel del Poder Judicial y otros, pero específicamente la gran responsabilidad que tenemos nosotros en el Consejo Nacional de la Magistratura en la elección de los jueces de la Suprema Corte de Justicia y también en relación a las altas cortes en términos generales. Me voy a referir específicamente a esto, aunque pudiera tocar otros espacios, pero efectivamente nosotros tenemos el compromiso de producir ese equilibrio, esa equidad y con esto también llegar a establecer la igualdad en cuanto a lo que es la selección que pudiéramos nosotros hacer. En tu gran experiencia como mujer, en el ejercicio de tus funciones, ¿cuáles han sido las grandes dificultades que tú has tenido en función de tu género? Te lo digo como mujer porque he visto toda tu impronta, además toda la energía que le pones a tus casos y la manera en que lo desempeñas. Sería importante también, junto con esto, aunque ya has manifestado algunas novedades que pudiesen implementarse, que en términos generales pudieras hacer algún tipo de recomendaciones para mejorar el sistema en términos generales y específicamente en la asunción de que nosotros de cara al futuro podamos tener una justicia más
idónea, más independiente, una justicia que real y efectivamente pudiera ser garantista de los derechos fundamentales de las personas? Indiscutiblemente que sería mentirles, decirles que no, la condición de mujer no ha implicado cuestiones a las que los hombres por lo general no se ven expuestos, y pudiera brevemente decirle algunas cuestiones que frente a la fiscalía me pasaron, y hasta frases que a veces le dicen personas a una, y recuerdo que una vez en un proceso, una persona cuando bajé me felicitó y me dijo: la felicito porque usted hace el trabajo como un hombre. Y yo le dije: no, le doy las gracias, pero yo hago el trabajo a mucha honra como una mujer, no hago mi trabajo como un hombre. Pero también cuando llegué a la fiscalía del distrito, tenía, y ahí está en mi hoja de vida, una hoja de vida, creo, académicamente muy aceptable para ser humilde. Y venía de la Fiscalía de Santiago de conocer los casos más complejos, porque acostumbro a investigar y litigar los procesos en toda su fase. Y recuerdo que una persona dijo, inclusive públicamente, que o estaba insinuando que con quien yo me relacionaba emocionalmente, que había llegado tan joven a ese puesto. Y a pesar de que cuando llegué, a pesar que y eso a ningún hombre se lo han preguntado nunca, no. Lo hacen a una mujer, pero hasta en la vestimenta nuestra se fijan, y en la vestimenta de los hombres no. Y eso pasó inclusive con una candidata a la presidencia en un país de Sudamérica, que ella se puso un pantalón, entonces fue motivo de un escrito en un medio de comunicación, y ella hacía en un panel, ella explicaba cómo ella se sintió, porque a pesar de que también había salido ese mismo día la foto de el contrincante de ella, que era un hombre, a él se decía que tenía una ropa deportiva relajada y ella que tenía una ropa atrevida. Entonces hay muchos esquemas que no, lamentablemente, no tenemos, no somos medidas como la misma vara, hombres y mujeres, lamentablemente. Y con relación a la parte 2 de su pregunta, desde el sistema de justicia podemos hacer mucho con el tema de la mujer. Y una de las cosas que, por ejemplo, cuestionamos es el tratamiento a la violencia de género intrafamiliar, ya que hay jurisdicciones que entienden que el hecho de que la mujer desista da lugar a que no se tomen medidas en el proceso. Y eso demuestra mucho desconocimiento. La principal causa de muerte violenta de la mujer dominicana son los feminicidios. Y nosotros tenemos una realidad, a pesar de los esfuerzos que se están haciendo desde la Procuraduría y desde otras instituciones de la sociedad civil. Pero, ¿por qué se asume esta postura? Porque es cultural. Nosotros tenemos que comenzar a educar para una cultura de equidad de género. No educar para una cultura de equidad de género no es que debemos hacer ese cambio porque es moderno. Debemos hacerlo porque hay que garantizar derechos fundamentales de la mujer, pero debemos hacerlo porque nos está costando la vida de cientos de mujeres y además dejando muchos niños y niñas huérfanos. En las decisiones, las personas reflejamos nuestras visiones, nuestra vivencia, nuestra formación. Un juez refleja en sus decisiones mucho, porque la máxima de la experiencia es parte del esencial de las motivaciones de las decisiones de un juez. Entonces, en ese sentido, en la medida que no estemos convencidos de la gravedad de este flagelo, y yo creo que desde la Suprema Corte de Justicia que se ha hecho, incluso se ha reglamentado, el síndrome de la mujer maltratada fue definido por la Suprema Corte de Justicia. La Suprema Corte de Justicia tiene un departamento para el tema de equidad de género, pero necesitamos hacer más, y creo que pudiera ser un gran aporte con la visión del tema de violencia de género, porque se necesitan más jurisprudencia sustantiva sobre este tema. Perfecto, señor presidente, permítame. Voy a terminar diciendo, acotando
No, solamente una... Porque ya hace rato, tengo 7 minutos pasados y me pasé la otra vez. Realmente, haciendo lo mismo, no se consigue resultados distintos, como usted bien dice. Muchas gracias. Gracias, presidente. Magistrada, muchísimas gracias y mucha suerte. Muchas gracias, presidente.